¿Ya estamos? Sí, largamos, porque si los que están en casa no lo pueden ver bien es porque no se movieron hasta el bastión. Yo creo que es así, ¿no? Entonces, sin más rodeos, por favor, recibimos con un fortísimo aplauso a Varas, con el señor Víctor Vázquez a la cabeza. Muchas gracias. Saludos a todos, buenas noches. Hablamos ya mismo, vamos a tocar este tema. Esto es más importante por ahora. Vamos para allá. Vamos para allá, Xavier. Vamos. Nos fuimos con una plena. Buenas noches. Errol, ¿cómo estás? Busca un micrófono para Errol, si no usamos uno de estos, sé que hay tantos micrófonos. Saludos de parte de Víctor Vázquez y el resto de los compañeros músicos de Puerto Rico. Gracias por revelar un poquito de paciencia que hemos tenido, pero ya estamos conectados, ¿verdad que sí? Ya estamos para el mundo. Perfecto. Bueno, saludos, buenas noches. Me siento un poco incómodo aquí porque estoy al frente de ustedes cuando ustedes son los protagonistas realmente. No. Este concepto es bien interesante, pero las intervenciones serán relativamente breves porque, como acabo de decir, los protagonistas son los músicos y las compañeras que están tocando trombón también, los músicos y las músicas, aunque eso se oye raro. Y vamos a hacer algunas preguntas, así que yo voy a comenzar, Víctor. Claro. Eventualmente vamos a involucrarlos también ustedes, así que si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir con el resto de nosotras y nosotros, pues será interesante. Víctor, Varas, háblanos del concepto de la tradición del trombón Puerto Rico desde las bandas militares y las bandas municipales del siglo XIX, el papel de eventualmente Juan Tisol y otros músicos. O sea, el trombón ha tenido alzas y bajas, ¿no? Lo inventan en el siglo XV, luego se empieza a usar por algunos músicos clásicos, luego baja en el siglo XVII, luego vuelve a subir en popularidad, pero en términos de la música popular, es un fenómeno relativamente reciente dentro de la historia de la música popular.
Muy bien, Así sí. que sería chévere que nos comentes sobre el grupo, cuál es el concepto, cómo se ubican en la tradición de los instrumentos así de brass. Pues mira, ha hecho como 10 preguntas en una, pero vamos por la primera. No, que está interesantísimo todo, porque precisamente yo creo que de ahí va a partir todo lo que vamos a hablar hoy. Primeramente, el grupo comienza en una iniciativa de querer en la pandemia. Fue en la pandemia. Queríamos varios compañeros, queríamos practicar, porque no estábamos tocando, nadie estaba tocando, incluso lo que estaba pasando era que si acaso cada cual en sus casas individualmente hacía sus cositas musicales, si tenían los recursos, ¿verdad? Pero tocar así, tener la interacción, ¿verdad?, orgánica que siempre tenemos cuando tocamos juntos, pues no estaba pasando y se nos ocurrió ir al Parque Luis Muñoz Rivera a hacer música y a encontrarnos y realmente nuestra hermandad musical es grande, pero a la misma vez por ser un instrumento que tiene bastante popularidad en estos tiempos, pues cada cual estaba trabajando en distintas áreas y era muy difícil a veces coincidir. Entonces de ahí surge todo, incluso ya entró con nosotros amateurs, trombonistas que básicamente no son, ¿verdad?, profesionales, pero ese era el concepto principal. Para esta actividad definitivamente pues se estructuró de otra manera, cuestión de que el concepto principal que yo entendía que no sé si se logró, pero yo entiendo que sí, que es básicamente llevar trombonistas de las últimas generaciones y que han sido sumamente pilares dentro del instrumento y del género de la música popular en Puerto Rico, no solamente en la música clásica. Ha habido un resurgir de muchísimos trombonistas, pero si vamos a comenzar desde un principio, pues uno de los primeros trombonistas que lo más seguro la gente no conoce y que fue una persona pilar dentro de lo que fue el instrumento, o sea, el puertorriqueño representando en la diáspora, es el señor Rafael Hernández, que fue trombonista. Y Rafael Hernández fue trombonista y fue llevado a una orquesta, a una banda que se llama James Reese Europe. Esto es lo que le llaman los Hellfires, que fue la primera banda de jazz que llevó el jazz, expuso el jazz en Europa, específicamente en Francia. Y de ahí en adelante pues, han pasado muchísimas cosas. Ha habido altas y bajas. Como muy bien me has dicho, ha habido unas generaciones, aquí tenemos varios de ellos que yo no voy a hablar por ellos, o sea que ellos dirán lo que van a decir. Pero por ahora vamos a dejar la cosa ahí, vamos a tocar un tema. La mayor parte de la música, no la mayor parte, toda la música es música de repertorio puertorriqueño. Ya tocamos una plena, ahorita tocaremos una danza, una bomba, un bolero, y ahora pues se me ocurrió básicamente tocar un tema de repertorio puertorriqueño que a lo mejor no es Verde Luz, pero es otro de estos temas íconos de Puerto Rico, por Alberto Carrión, que se llama Amanecer el Borincano. Pues vas a tocar ese o vamos a hacer dos corridos o tocas ese y volvemos aquí y seguimos. No, porque a ti te gusta esa parte, no, así que no. Así que como a ti te gusta tanto, tocamos ese. Justamente lo que tocamos un bolero. También vamos a tocar el género del bolero, obviamente, de don Pedro Flores Obsesión, y después volvemos. Dale, y volvemos y yo hago algo sobre esa participación de Rafael Hernández en esa banda que es bien interesante y es probable que mucha gente no la sepa. Te lo dije que lo íbamos a hacer súper cool, te lo dije. Ok, vale, chévere.
Muy bien, una canción que uno de nuestros insignes compositores hizo en 1936 en Nueva York, don Pedro Flores. ¿Ibas a hablar ahora? Yo te pregunté. Es que el compañero mencionó a Jim Reeves Europe, el teniente Jim Reeves Europe, afro-norteamericano, afroestadounidense. Como ustedes quizás saben, o seguro saben, a nosotros nos impusieron la ciudadanía norteamericana para podernos reclutar para el ejército durante la Primera Guerra Mundial, que estaba segregado. Entonces había una banda de solo afroestadounidenses y Jim Reeves Europe estaba el encargado de formar esa banda. Y él justifica a sus superiores que tenía que venir a Puerto Rico a buscar instrumentistas, especialmente de instrumentos de viento metal, de brass, como decimos, ¿no? Y él lo justificaba que porque los labios de los puertorriqueños podían tocar mejor esos instrumentos, pero realmente el tipo conocía muy bien que era la tradición de las bandas municipales en Puerto Rico y la formación musical que tenían nuestros músicos, que podían leer de primera y podían tocar casi cualquier género musical. Y él viene a Puerto Rico, hace unos anuncios a través de unos contactos y recluta muchos músicos puertorriqueños que se los lleva. Algunos de ellos nunca habían estado en Estados Unidos. Y la investigadora, una señora que se llama Ruth Glasser, escribió un libro muy bueno sobre la música en Puerto Rico hasta la década del 40. Y ella comenta que muchos de estos puertorriqueños no sabían inglés y que recordaba, Jim Reeves Europe recordaba que ellos conocían dos palabras en inglés: no good. La comida, no good. El frío, no good. Todo era no good. Y que le sorprendió a la gente que estaba a cargo de la banda el conocimiento y el nivel de sofisticación musical que tenían estos compañeros puertorriqueños, que solamente no sabían de muchas otras cosas del inglés, excepto cuáles eran los mejores instrumentos y cuáles eran los instrumentos que ellos querían para dejarlos tocar. Y ahí comenzó una colaboración entre músicos puertorriqueños y músicos afroestadounidenses que también contribuyeron al desarrollo del jazz mucho antes de que el jazz, Latin jazz, fuera un concepto, una etiqueta promocional. Ya estamos hablando de un Rafael Hernández y varios otros músicos, algunos de la familia Tisol también, no claro. Juan, pero algunos de la misma familia, de familias igual musicales. Que Rafi Escudero, bajista. Exacto, fueron y participaron de esa banda que entonces visitaba las tropas norteamericanas, las tropas estadounidenses y las aliadas durante la Primera Guerra Mundial, llevando música
y no me acuerdo cuántos eran, pero eran como 10 puertorriqueños que estaban en ese grupo. En cualquier caso, el punto que nos trae a colación, ¿verdad?, es que esa tradición del trombón, Rafael Hernández tocaba bombardino y tocaba en esa banda, y tocaba bombardino y tocaba trombón de pistones, no de vara. Y luego, pues sería interesante, ¿verdad?, que los compañeros pudieran hablar en algún momento de su formación, de cómo ellos llegan al trombón. O sea, porque el trombón empieza en nuestra música, tú me estabas contando con Tito Rodríguez, que trae... Bueno, sí, en la música popular, Tito Rodríguez trajo varios instrumentistas americanos y fue parte del principio de lo que acá, porque ya en Nueva York existía un Mon Rivera que estaba tocando la música. Estaba Mon Rivera, Eddie Palmieri con Barry Rogers, sí, y La Perfecta. Bueno, entonces, pues, el señor Reinaldo Jole, que no se encuentra aquí hoy con nosotros, pero es otro de los grandes, me comentó al igual, un aplauso para Reinaldo, sí, para Víctor Candelario. Personal, aprovecho también para hablar de varios de ellos, de Luti Maldonado también, que no pudo venir con nosotros, no pudo estar, pero sí me comentó eso, que parte de esto, cuando llega Tito Rodríguez, pues comienza a traer este tipo de músicos para acá y también ayudó mucho al desarrollo del trombón de Baraquín. Sí, porque todavía las orquestas de plena usaban trompetas, saxofón, el trombón todavía no estaba... a eso, aunque había una tradición de tocadores de trombón en Puerto Rico, en las bandas, pero no en la música popular. Y entonces, aquí, como tú dijiste al principio, hay varias generaciones representadas de trombonistas y sería chévere que volviéramos a hablar sobre eso, y más adelante nos hablas de Juan Tisol, porque vas a tocar una pieza también de Juan Tisol. Claro que vale, sí, claro que sí. Sigamos. Muy bien, Obsesión de Pedro Flores. Ahora nos vamos con el bolero.
Gracias. Disculpen que no estoy acostumbrado a eso. Es más fácil en la cabina de radio y hablar que nadie me ve. Yo pienso que sería interesante, estamos como que, ¿verdad? Esta es la tercera pieza que has hecho. Y la próxima es de la de Noro Morales. Sí. Sí, pues sería chévere que nos hablaras un poco en este punto de lo que dijiste, que el grupo representa varias generaciones. Tenemos desde chamaco aquí. Sí, esa es la última generación. Bueno, vamos. A las dos compañeras pueden hablar antes de su... Ellas tienen un dúo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muy bien. Antes de hacer este número, pues me gustaría pues que, claro, cada cual, bueno, no sé si debo hacerlo yo, pero cada cual podría introducirse yo mismo, pero de todas maneras lo voy a hacer yo. Así yo puedo decir lo que yo quiera y ellos no tienen que... Yo puedo hablar de ellos lo que yo entienda. Uno de los grandes pilares, con nosotros se encuentra el señor Rafi Torres, quien es y ha sido trombón lead Puerto Rico en los últimos años, en los últimos 50 años, y para nosotros es un gran honor, y era importante que estuviera aquí, porque es uno de los grandes. Ayer hicimos la grabación 612. Exacto, dice él, pueden ser como 1000. Eso también le pasa. A otro de los grandes trombonistas y personas que también admiramos mucho y que ha sido y que toca de una manera muy peculiar, la cual realmente nos agrada mucho también. El señor Eliu Cintrón, gran trombonista del mundo. Eliu últimamente está tocando con Bobby Valentín, pero ha hecho todo aquí también en Puerto Rico. Estoy hablando, no sé, después, en cuestión de edad, ¿vamos bien? ¿Así es? ¿O es así? 10 meses. 10 meses. 10 meses y par de canas menos. Ok, oye. Uno de mis héroes también. Todas estas personas para mí son súper importantes y son importantes no únicamente para mí, sino para nuestro género. Y aparte de que es uno de mis ídolos, resulta ser que es mi hermano, el señor Antonio Toñito Vázquez. Otro de los querendones, grandes músicos y que ha grabado, ¿cuántos discos pudo haber grabado Toño Rafi contigo? Juntos grabamos más de 300, o sea que continuamos por cuestiones de edad, continuamos con Ayala, César Ayala. César Ayala, el maestro César Ayala, joven trombonista, bueno, emergente desde la época de los 90, César, ¿verdad? Trabajado con todo el mundo, ha grabado con todo el mundo, una excelente persona y mejor músico. No, diría lo contrario, mejor persona. Seguimos por acá con Cristian Hernández. Cristian Hernández, trombonista, bombardinista, que toca bombardino, también toca tuba. Estos días estuvo tocando en el Festival de Jazz de Humberto, ¿no? El Borinquen Jazz, ¿eso se llama? Puerto Rican Jazz Jam, tocando tuba. Compañero de trabajo de la Libre de Música, por ahí también se encuentra la señora Rosario, directora de la Escuela Libre de Música. Le enviamos saludos. De las jóvenes, de las que realmente nos hacen lucir bien aquí. Ella se llama Mariana Villegas. Mariana es la primera trombonista mujer que ha participado, ha tocado con la Sinfónica de Puerto Rico. Ella es Mariana. De Caguas, Puerto Rico. Luti te envió saludos. Luti me dijo, dile a Mariana sí. Otra de las grandes trombonistas a la cual nosotros le tenemos muchísimo cariño, y aparte de que toca ese trombón como si fuera una diosa, Nicole Vargas. El nene del grupo en este caso resultó ser que a última hora pues yo entré a la Libre de Música y pude hacerme amigo de él, porque no puedo decir le di clase, pero soy más amigo de él de lo que le di clase. Y una de nuestras promesas. Entre los jóvenes, él, Darnell Francisco, el señor Alejandro Robles. Un orgullo haber sido parte de su crecimiento musical.
En la parte de atrás tenemos a tres grandes músicos puertorriqueños, los cuales no se pueden quedar fuera de esto. En la percusión, uno de los percusionistas más versátiles en este momento, el señor Xavier Díaz. En el bajo, un ex trombonista, por cierto. Sí. Estudió en la Escuela de Música también con el profesor Antonio Salcedo, al cual le envío un saludo, donde quiera que esté, que lo queremos mucho. Un aplauso para Salcedo, por favor, que sea el gran nombre. El señor Ricardo Lugo, bajista de medio mundo, hasta con Mongo Santa María tocó Ricardo. Y otro de nuestros grandes pilares y músicos virtuosos de nuestra isla, el señor Luis Marín, no hay mucho más que decir. Se encuentra en el piano. A todos ellos les agradezco haber estado aquí y que humildemente pues hayan querido colaborar con esto. Este tema que vamos a hacer ahora es un tema escrito por Noro Morales, pianista puertorriqueño que vivió en Nueva York. Noro también tocaba bombardino y tocaba trombón, eso yo no lo sabía. Y tocaba trombón, bombardino, contrabajista. Y resulta que esta canción, surge de que él conoce a esta gran pianista cubana, hija de quien entendían que fue el músico más importante en Cuba en el siglo XIX, el señor Osvaldo, sí, Cervantes. Y la hija era gran pianista, artista pianista, y él la conoció y ella le presta a él una carpeta con música, de la cual él se pone a rebuscar. Y parte de esta pieza que él hizo fue una adaptación de composiciones de ella misma. La pieza se llama María Cervantes. La vamos a interpretar 3 trombones en este momento. Como yo soy el que dirijo, pues yo quiero tocarla. Así que vamos a tocarla con los profesores Toñito Vázquez, Rafi Torres, y después de esto seguimos por ahí. Pero esta parte se llama María Cervantes. Un tema muy conocido que yo entiendo que ustedes lo van a ver.
Hermoso. Gracias. Yo quiero invitar a ustedes, si quieren hacer alguna pregunta, alguna observación, y porque en el próximo número van a tocar un dúo las compañeras y yo quisiera hacerle también unas preguntas a ellas, pero para involucrar. Sí, me gustaría saber cuándo ustedes supieron que querían tocar trombón. ¿Cuándo se dieron cuenta? Es que son cosas distintas y hubo gente que no quiso tocar trombón. Es bien importante decir que cuando yo empiezo, el trombón no era muy conocido en la música popular. Las primeras grabaciones se encuentran en 1961 dentro del género de nosotros, la música tropical, que es Mon Rivera y Eddie Palmieri con La Perfecta. Ya a mitad de esa década vienen grupos como Joey Pastrana y Johnny Colón, antes de Willie Colón. Cuando yo empiezo en la escuela libre, cuando empiezo en la escuela libre, yo vengo de una familia musical, mi padre es el director del Cuarteto Los Hispanos, o sea que en mi casa se respiraba música y yo tocaba trompeta de oído bien malo. Entonces, pues, cuando logro entrar a la escuela libre de música, es mi padre que me dice, mira, el trombón es un instrumento que estás empezando en esta música, y estaba ya sonando Willie Colón, ya habían sonado esos grupos como Joey Pastrana y Johnny Colón que mencioné, y el trombón era nuevo en el ambiente de la música caribeña y tropical. Se conocía en la música americana y en la música de banda que estaban mencionando aquí. Hay una persona que vino a Puerto Rico en los años 60 que se llama Fernando Arbelo, que está en la enciclopedia de la música como uno de los primeros, o sea, de los pioneros del Dixieland. Aparte del trabajo que conocemos de Juan Tisol. Y también tocó con Count Basie, un gran trombonista, que sí era trombonista de vara. Tisol tocaba el de pistones. Pues eso fue lo que pasó, eso es lo que me encontré yo en Puerto Rico, que yo empiezo a estudiar el trombón de vara en la Escuela Libre de Música. No había maestro de trombón. Para ese entonces había que coger clases con un maestro de trompeta o un maestro de banda. Y como me crié, yo le repartía el periódico a cuánto músico había en Carolina, porque en la organización donde yo vivían muchos músicos. Entre ellos Mario Ortiz, Elías López, Jesús Caunedo. Bueno, cuando ellos se enteraron que estaba estudiando trombón, me invitaban a sus ensayos, pero yo era un niño, ¿verdad? Con 12, 13 años. ¿Qué pasa? Que empiezo a ir y es una gran escuela para mí. Ellos mismos me llevan ya a los 16 años a tocar en los hoteles, donde pude tocar cosas como Shirley Bassey, Dionne Warwick, Tom Jones, Jerry Lewis, Sammy Davis, por mencionar algunos, Fifth Dimension, Diana Ross, Diane Carroll. Muy jovencito. ¿Qué pasa? Que los compañeros míos de trombón eran trombonistas de pistones adaptados a tocar para poder trabajar en los hoteles. O sea, no tenían
la técnica ni el conocimiento del instrumento que tienen mis compañeros hoy en día, que tenemos, ¿verdad? Porque desarrollamos. Pero sí eran buenos músicos. Yo tocaba al lado de Pito Sepúlveda, que aunque no tocaba el trombón de vara bien, conocía la música como el mejor. Era un gran músico, uno de los más reconocidos aquí en la danza, no en el bombardino, sino en el trombón de pistones. Y me encuentro con eso y muy pocos trombonistas puertorriqueños. 69, cuando yo empiezo a trabajar, yo era un niño. Muy pocos trombonistas puertorriqueños. Se va Reinaldo Jorge, que era el estandarte de nosotros, se va a Nueva York en el 71 y nos abre la puerta a un señor que se llama mi hermano Víctor Candelario y yo, y nos deja espacio para desarrollar el instrumento. El instrumento ya se tocaba en todas las bandas, en todos los pueblos aquí habían bandas y había trombones de vara. ¿Qué pasa? Ahora habían unas personas grabando que ellos también podían escuchar. Ese trabajo nos tocó a nosotros, abrir la puerta, y no quiero extenderme mucho porque aquí hay mucha gente que tiene cosas muy interesantes que decir, pero al cabo de 50 años pues sigo haciendo lo que hacía y tengo el número más alto de grabaciones realizadas por un puertorriqueño en Puerto Rico. Si algún otro compañero, déjame preguntarle al más joven, ¿por qué tú decidiste estudiar el trombón? Pues básicamente a mí me obligaron a tocar trombón. Yo nunca quise, pues, ser músico. Pues, a mí me encantaba el deporte. Yo era deportista y eso. Y pues mi abuela, pues, ella trabajó en la Libre Música, ella era maestra de español. Y pues yo iba cuando chiquito, pues, estar ahí a presentear a la chavala, a mi abuela. La dificultad mayor que tuviste en términos, ¿verdad?, de desarrollar los labios, el conocer las posiciones, porque esto no es pistón. Pues, pues con la práctica pues se me hizo fácil, pero lo más así que se me hacía difícil era porque cuando yo entré había un grupito que era el convito que yo andaba, pues todos tocaban salsa y estaba pues el que mencionó Víctor Vázquez, Darnell Febre, que no pudo venir pues por una operación que tuvo. Y pues él era parte del convito y él tocaba trombón, ya sabía tocar las posiciones y todo, y pues yo no sabía, yo era nuevo, yo no sabía tocar. Y pues como que me buleaban. Y, chico, pero es que tú no sabes tocar, chico. Y entonces tenían su banda y todo de salsa y yo quería, pero ¿cómo voy a querer si no puedo tocar bien? ¿Me entiendes? Y, me motivé y pues mira, estoy aquí, pues gracias a Dios, aquí tocando. Antes, ¿alguien más quiere comentar de las personas? Porque ellas las voy a dejar un poquito aparte porque ya van a hacer un solo ahora y les voy a preguntar algo a ellas aparte. Sí. Es que acabo de decir que las vamos a preguntar a ellas también porque ellas van a tocar ahora un solo entre las dos. Y entonces pero hay unos comentarios por aquí. Alguien me quería hacer un comentario que yo creo que es importante. Bueno, sabemos que la escuela pública en Puerto Rico está bajo ataque, ¿no? Y me pareció bien lindo lo que él dijo, de que conoce el futuro del instrumento, lo conoce en la Escuela Libre de Música dándole clases. Así que la Escuela Libre de Música se convierte en ese espacio donde se pasa el batón a las nuevas generaciones, ¿no? Así que yo quiero preguntarle al Benjamín del grupo y también al maestro del Benjamín del grupo que ha representado ese espacio, esa Escuela Libre de Música para la música en Puerto Rico. Porque sabemos que los maestros han estado en la calle, ¿verdad?, dando la lucha por la educación pública de este país, porque prefieren pagarle a unos bonistas que invertir en el futuro del país. Pues que me hablen de lo que ha significado o lo que significa la Escuela Libre de Música para la música popular en Puerto Rico. Como te enseñé, habla como te enseñé. Pues un honor, en verdad, porque yo, como había dicho, yo no sabía que yo iba a tocar esto y de repente pues me gradué de la Libre Música, soy músico, me dedico a esto ahora, y es un honor, unos maestros que poco a poco de casualidad se unieron conmigo, yo me uní con ellos y pues me dieron un poquito de su semilla para
pues para yo poder pues tocar en escenarios grandes o lo que sea. Y es un honor, ¿verdad? Porque cada uno de ellos pues en parte me ha puesto un granito de arena para mi educación y eso, y agradecido siempre de la Libre Música y de todos ustedes. Súper. Pues mire, bonito. Mi caso es el siguiente y va a ser corto. Y soy profesor de la Libre Música hace apenas 6, 7 años, pero de la Libre Música egresados creo que somos casi todos. Por lo menos de la Libre Música de San Juan, está el profesor Torres, Toñito. Estoy yo, algunos de ustedes, de la Libre de Caguas está Mariana, de Ponce, de Caguas y de Trujillo Alto. De Trujillo Alto. De la Libre. Entonces, no, incluso Ricardo y no sé si Xavier, le puedo decir que para mí es tan grande el honor que siento porque en la Libre de Música fue que estudié. Yo haber llegado a dar clases en un salón donde tomé clases fue súper importante. Aparte de que yo soy uno de los que no quería tocar trombón, que lo dije ahorita, porque a mí me aceptaron en la Escuela Libre de Música por percusión, me acuerdo, hasta ahora, porque ya mi hermano tocaba trombón y aparte de que yo lo veía tocando, deja eso, tú sabes, que es mayor que yo, pero se tuvo que ir de la casa porque yo me molestaba con... La historia es la siguiente, que entonces me aceptan por percusión y me acuerdo que una de estas reubicaciones se pusieron a reubicar los nuevos estudiantes por orden alfabético y yo soy Vázquez. Cuando llegaron a Vázquez, pues lo que quedaba era ciertos instrumentos que yo ni conocía, como era el oboe, el fagot, la tuba, nunca me gustó el violín, nunca me vi con un violín y lo último que me ofrecieron fue un trombón. Me ofrecen el trombón y lo primero que me dijeron, qué pena que Salcedo no esté aquí, lo primero que me dijeron fue, no, tú vas a clase con ese maestro porque ese maestro es malísimo y dale, da uno. Pero dije, bueno, voy a tomar el trombón por este primer semestre y después me envuelvo y voy a la percusión donde quiero. La realidad no fue esa, la realidad fue otra. La realidad fue que gracias a profesores como él, que para nosotros han sido grandísimos, a mí en mi caso me enamoró de tal manera que las 2 o 3 semanas, los 2 meses ya yo no quería tocar más percusión, quería tocar trombón. Y gracias a ese señor he tenido el honor de viajar el mundo entero en varias ocasiones y hacer música representando a nuestro país por todas partes. Y eso es la Libre Música. Eso precisamente es la Libre Música. Eso precisamente. Pues déjame hacer una pregunta a las compañeras, porque las estaba dejando más o menos la misma pregunta. Ustedes decidieron escoger el trombón. Sabemos que en el ambiente de la música popular, las instrumentistas mujeres, que hay muchas de mucho talento, pero se les hace difícil, ¿verdad? Buscarse su espacio dentro de ese ambiente que por momentos históricamente ha sido tan macharrán, por decirlo de una forma correcta, que no machista, macharrán en muchas ocasiones. Y me gustaría que le comenten al público y que la compañera también tenía interés, pero creo que todas y todos nosotros tenemos interés en saber. Quiero hacer un paréntesis, es que ahora mismo son el estandarte, son las trombonistas de Puerto Rico a nivel de música popular. No sé si hay otro tipo de música popular, son ellas dos las que están sacando la cara y así que hay que darle un gran aplauso a ellas y se lo merecen. Anteriormente a ellas me enteré que hubo una dama que se llama Sonia Pereira en 1980 que también tocaba y era de Caguas precisamente, estudiante de Luti también. Ahora no, los dejo con Nicole. Bueno, saludos, buenas noches. Pues mi historia comienza no en la Libre de Música, sino para entrar entonces en el tema de las escuelas públicas. Nicole Vargas Carbonell de Ponce, Puerto Rico. Mi primera experiencia fue mi escuela elemental, la escuela pública Juan Cuevas Aboy en Ponce. Estaba en kinder. En kinder yo salía temprano y pues como mi hermana estaba en 2º grado, pues yo salía al mediodía y a mi hermana pues le faltaban una clase más y esa última clase de mi hermana era la clase de música. Y pues yo cogía mi bultito, se cuadró con la maestra para que yo pues entonces
cuando terminara, mi maestra me dejaba en el salón de mi hermana, la última clase, y pues estuve así un año entero. Y dentro de ese año, ellos lo que le enseñaban era flauta dulce. Pues la maestra pues, no me iba a tener ahí mirando el grupo, ella me sentaba en el piso, vamos a tocar la flauta dulce. Pues yo, de momento, mi mamá se dio cuenta que yo estaba ayudando a mi hermana a leer música. Ya yo en kinder sabía leer música. Mi mamá habló con la profesora y la profesora me dice, ven acá, Nicole, léeme esto. Y yo cogí y le leí, me acuerdo todavía, le leí la pizarra entera. Y ella me dice, yo te voy a recomendar. Te voy a recomendar esta escuela especializada. No aceptan, creo que es de cuarto, para ese tiempo lo tenían de cuarto grado en adelante. No aceptan pequeños por la cuestión de leer, de lectura. Y pues mami me dijo, olvídate, la llevamos, que ellos digan. Pues me llevan a la Escuela Libre de Música Juan Morel Campos en Ponce. Y ahí me dan un examen, me cogieron aparte, yo fue a mitad de semestre. Me dieron un examen, en ese examen me pusieron a leer y me pusieron a escribir. Y lo pasé. Entonces, sí, y lo pasé. No me hicieron más nada, solamente me acuerdo, llamaron a mi mamá y le dijeron, no tiene la edad, vamos a hacer la excepción, nadie se va a enterar, nadie lo sabe, así que la vamos a acomodar solamente a coger fundamento básico. Me acuerdo que mi profesora se llamaba Esperanza Vélez. Ella fue directora de la escuela del Instituto Juan Morel Campos, porque en Ponce hay dos instituciones. Hay una que es del municipio, que se llama Instituto Juan Morel Campos, y entonces está la especializada, que es la Libre de Música en Ponce. Pues ella me adoptó. Era fuerte, pero llegó un momento que pues yo pequeña estaba empezaba primer grado y pues chiquita al fin, me aburría de estar leyendo, la eslava, me tenía al palo, la eslava, lee. Y yo le digo, mamá, mira, que estaba aburrida, que no quería seguir. Yo quería tocar algo. Y entonces, próximo semestre entra nuevas audiciones, examen, bla, bla, bla. Y yo llego con una libreta, me acuerdo todavía, antes venían unas libretas de frutita, que tenían unos stickers que olían. Pues mi libreta al frente tenía una bandita, era una fresa con un saxofón, era un guineo con un trombón y había unas uvitas en una batería. Y yo me acerco y le digo a mi profesora, que ya yo iba casi ya un año entero sin hacer nada, le digo, yo quiero tocar esto. Y le señalé el guineo con el trombón. Y ella me pregunta, ella me dice, una señora que le tengo respeto, ella me dice, pero es un instrumento de nene. Y yo, no, yo quiero eso. Y me quedé con yo quiero eso. Pues en mi casa son cocolos reventados. Y pues obviamente, yéndome por la línea de Rafi, pues, ¿qué es lo que se escuchaba en mi casa? Willy Colón. Y lo que yo siempre le decía, yo quiero tocar eso, me acuerdo, la libreta, el guineo para hacer el para, pa, pa. Eso era lo único que yo decía. Pues, para cortar la historia, yo no empecé con el trombón. Sí, el profesor me dijo, ella quiere trombón, le damos trombón. Porque para ese tiempo era bien escaso que algún niño, estudiante, quisiera ese instrumento. Pues él dijo, no olvídate, yo la cojo. Mi profesor, Domingo Torres, sí, él literal fue ese fue el que me crió, el que me puso el trombón en la boca. Él me dijo, tu bracito no llega, literal, mi brazo llegaba a la segunda posición. Tu bracito no llega, pero no te preocupes, yo rápido, pues entonces cambié, como que, otra vez. Y me dijo, pero yo te tengo algo mejor. Y ahí viene y me enseña el euphonium, el bombardino. Pues yo duré una semana tocando euphonium, porque yo le dije a mi maestro, yo no quiero eso, yo quiero esto, el guineo con el trombón y el para. Y él me dijo, no te preocupes,
yo voy a sacar un trombón. Sacó un trombón de un armario que eso tenía polvo, de todo. Eso era horrible, espantoso. Pero, me acuerdo, era un bondi. Era un bondi, pero pequeño, 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 pequeño. Y él me dijo, aquí está tu instrumento. Y ahí empecé. Ya en ese, como me puse fiebre, él me dijo, llévatelo, llévatelo. Mami siempre, obviamente, era pequeñita, me buscaba dentro del salón. Y yo le decía que me quería llevarlo. Y como ese trombón nadie lo usaba, pues yo me lo llevaba. Él me lo prestaba y en un semestre, más o menos, ya yo estaba tocando. Me habían puesto ya en la orquesta sinfónica que hacía falta un trombón. Y así sucesivamente. Mi primer guiso, todavía me acuerdo. Mi primer guiso fue, me llamaron y me dijeron, ¿tú eres Nicole? Y yo, sí, yo tenía una cachajita de esta flip phone. Y yo, pero yo recibiendo llamadas, yo en 7º grado. Y yo, sí, mira, ¿está tu mamá? Y yo le doy el teléfono a mi mamá y ahí le dicen que me recomendaron para tocar en la banda Inter de Ponce. Y yo en 7º grado, mi primer cheque fue 250 tocando en la banda Inter de Ponce. Pero tú. Lo mío fueron 7 pesos. Me gradué, toqué. Siempre mi inclinación fue a la música popular, obviamente, lo llevo en la sangre. Me ha encantado representar este instrumento que, como dijo esa maestra, que siempre me acuerdo y le tengo un respeto, pero todavía me acuerdo que este instrumento era de hombre y yo, no, esto no es de hombre. Los instrumentos no tienen género. Los instrumentos no tienen género. Wow. Pues la historia de Nicole es similar a la mía. Lo único que yo empecé directo en la libre de música cuando tenía 10 añitos, con el profesor Héctor Luti Maldonado. mi segundo padre, él, me interesé el trombón, para contestar la pregunta. Me interesé por el trombón, iba a sonar gracioso, pero yo quería tocar la tuba. Porque cuando estoy sentadita en un pupitre, estaban dando una demostración de tuba, trombón, había trompas, bombardinos. Entonces yo veo este instrumento gigantesco que brilla, shiny. Y yo, ¡ay, qué shiny! Brilla, mira. Entonces le digo a mi amiga de al frente, me gusta ese, pero no sabía el nombre. Y yo era bien tímida, la música me ayudó a expresarme artísticamente y también socialmente. Entonces tan pronto le digo a ella, ese. Pues no dijeron tuba, dijeron trombón. Un maestro me agarró por el brazo, vente. Y me puso a tocar rapidito el trombón, era un Yamaha, sencillo. Me salió, mi primera nota fue un fa. Y salió bien bonito el fa, me acuerdo. Y estaba bien emocionada, yo no tocaba el piso, estaba así, bien contenta. Y nada, cuando voy a mi mamá, porque mi mamá nos llevaba a mí y a mi hermano a la libre de lunes a viernes, están por ahí mis padres que me apoyan 100%. Y me llevaban a la libre de lunes a viernes, gracias a ellos yo entiendo que mi desarrollo musical siguió, gracias a su apoyo. Y de ahí en adelante, dificultades, ¿verdad? Me sentía sola, obviamente, no habían amigas que tocaran trombón. Y me quería quitar. Que nosotras llevamos 12 años ya juntas compartiendo el instrumento. Desde que yo, igual como dijo, no tenía amigas que tocaban este instrumento. Y gracias a un proyecto, a ese caballero que está allí detrás, a Luis Marín, fue que yo conocí a Mariana. Y por primera vez conocí a una muchacha que tocaba este instrumento. Y sí, fue un alivio. Porque la frustración era en verdad que no me sentía parte de nada. Ya a los 13 años yo no quería seguir porque me sentía bastante sola, ¿no? Empieza ese proyecto de Luis Marín, que es de orquesta de jazz. Estaba en orquesta de jazz y yo estaba en orquesta sinfónica porque mi laguito es bien clásico. Me gusta mucho el clásico. Especialmente John Williams, que tiene tanto trombón en Star Wars. Y me obsesioné con eso. Me fui en esa dirección y trataba de tocar el popular y nada, tú sabes. Y mi primer guiso fue popular. Estuve 4 años guisando en la calle por ahí, en Willy's Barbecue por Calle. Y toqué mucho, tocaba 4 horas, 3 sets y fue una experiencia fuerte, pero aprendí a la cañona.
Luego de eso sigo estudiando clásico y mi enfoque, ¿verdad?, siempre ha sido bastante clasicón y todavía, ¿verdad?, la batalla de poder balancear música popular con la clásica ha sido mi reto mayor. Y el trombón, cuando lo tuve en las manos y me salió el fa, pues de verdad me enamoré y es un instrumento muy versátil y yo creo que el destino escogió bien conmigo y estoy muy contenta. Y gracias a La Libre y gracias a Héctor Luti y a mis papás. Bueno, pues preséntanos la pieza Bueno, que ellas van a tocar. Precisamente, pues, es el momento de ellas, de que ellas luzcan, por favor. Ellas van a tocar un dúo de otro trombonista, compositor, y que ha hecho varios libros, que se llama el señor Harry Ríos. En este caso, ellos van a hacer una de las piezas. Así que vamos a escucharlas a ellas, a nuestras trombonistas, por favor. Bravo, bravo. Muy bien, Errol se sentó. Errol se sentó y vamos a seguir tocando. Perfecto. Ahora, obviamente, hay uno de nosotros que básicamente toca lo que es el bombardino y creo que hizo la maestría en bombardino, ¿verdad, Cristian? Así es. Tiene su maestría en bombardino y en esta pieza, pues, el instrumento que se destaca en bombardino. Resulta ser pues que hoy no lo trajimos porque él no quiso traerlo, pero está bien. Lo vamos a tocar en trombones, no hay problema. No hay problema. Sí, te iba a tirar al medio de alguna manera, por vago que eres. Muy bien, en esta pieza, una pieza muy importante de Luis Miranda, quien fue clarinetista de la orquesta del Regimiento del 65 Infantería. Incluso fue gran amigo de Muñoz Rivera y creo que también compuso la danza fúnebre de Muñoz Rivera, creo que él la hizo. Y esto es uno de los temas insignes, ¿verdad? Podemos decir así, de lo que es un solo dentro de la danza puertorriqueña. Y esta se llama Improntu. Espero que les guste. Tanto rato sin tocarlo.
Muchas gracias de verdad. Hermosa la pieza, como todo hasta ahora. Bueno, quedan 2 canciones así que yo voy a hacer una última intervención para preguntarle al público si quieren hacer algún comentario o pregunta, cosa que después terminen con 2 canciones corridas. Está el compañero aquí, después el compañero. Oye, tengo una curiosidad. ¿A qué se debe que hay 9 trombones y no hay un trombón de pistón? Bueno, la realidad es que nos enfocamos en trabajar o tocar, ¿verdad? Como la mayor parte de nosotros somos trombonistas ya de trombón de vara, lo cual ha sido básicamente la tendencia en los últimos años. No, realmente también habemos varios que hemos tocado, por ejemplo, Eliú tiene una trompeta abajo, Cristian ha tocado el trombón de Juan Tisol, que es un trombón que está en otro tono. Hay una contestación técnica para eso. El trombón de pistón es un instrumento híbrido. Es un instrumento creado para llenar un espacio en cuanto a la sonoridad de la orquesta por trompetistas, que era lo más que abundaban en ese momento. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver en la música popular, fácilmente lo pueden ver, lo que es Tito Puente, la tercera y cuarta trompeta doblaban a trombón de pistones. No eran trombonistas. Este instrumento se hacía más fácil para tocarlo para ellos, el mismo principio de la trompeta, y buscaban una boquilla de trombón un poco pequeña para no hacer tanto cambio. Y esa es la realidad, es un instrumento creado para llenar una necesidad. El instrumento del trombón de vara data del 1600 y aparece en la música clásica casi desde Bach. Hay cosas y Beethoven, hay cosas escritas, ¿entiendes? El trombón de pistones no así. Compañero, hay uno aquí, allí y otro compañero más. Tú, ¿no? Buenas noches a todos. Maestro, yo le quiero hacer una pregunta. Yo soy fanático de Willy Colón. Entonces, yo sé que él ha sido, pues, ha tomado unas posiciones que a veces no, yo creo que no lo evalúan objetivamente, lo evalúan más por sus posiciones y opiniones. Se dice que él es un músico, es un trombonista estridente, inarmónico, sobre todo inarmónico, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría saber, a mí me gusta Willy Colón, y me parece que la salsa urbana, la salsa neoyorquina, él puso, o sea, desde mi punto de vista, pues él hizo una contribución extraordinaria, hizo una narrativa extraordinaria. Entonces a mí me gustaría conocer desde el punto de vista de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo posicionan a Willy Colón, el músico, olvidándonos de todo lo demás, dentro de su aportación con el instrumento? Así que muchas gracias y mi admiración para todos ustedes. Buenas noches. Mi nombre es Eliud Cintrón. Lo que acaba de decir el caballero es muy importante. Willy Colón es muy importante. Creó un estilo. Es una persona que tiene muchas ideas. Es autodidacta como soy yo. Yo no tuve maestros. Yo vine a tener maestros después. Yo aprendí a tocar de oído y mis maestros fueron los libros. No tuve nunca una instrucción, nunca tuve una técnica. Mi mamá y mi papá fueron la gran motivación para mí. No querían que yo fuera músico. Ellos no querían que yo fuera músico.
Mi papá no quería, no te quiero de músico, los músicos son unos borrachones, son unos títeres, porque muchos músicos se encargó de crear esa fama y es falso. A mí me fueron a buscar a casa unos músicos de Cuco Sánchez y sus Latin Brothers cuando yo tenía apenas 12 años. Cuando esos pelus llegaron a Casa y Balbú, papi dijo, pero mira, estamos buscando al señor Eliu Cintrón. Y yo, ¿qué señor de qué? Esto es un niño, de aquí no sale. Y dijo, yo no te quiero de músico. Y esa fue mi gran motivación. Yo le dije, pues ¿saben qué? Pues yo voy a ser músico. Y empecé a practicar de oído trompeta. Y seguí tocando trompeta. Y cuando entonces un día encontré un trombón de pistones, como hizo Willy Colón, pues empecé a practicarlo y compré una vara y los libros fueron mis maestros hasta que seguí estudiando y estos grandes maestros que están aquí, seguí tocando al lado de ellos y escuchando cómo tocaban, qué era lo que hacían. Porque muchas veces usted va a los sitios y si usted cree que usted quiere probarle a alguien que usted toca, usted está equivocado. Usted tiene que escucharlos a ellos. Y si ellos te aprueban, Rafi Torres, siendo un niño de 13 y 14 años, yo lo veía tocando ya con unos grandes instrumentistas. Y yo miraba. Y aunque él me lleva un año nada más, o sea, 10 meses, yo vine a tocar trombón después de 6 o 7 años y empecé profesionalmente. Así que pues, Willy Colón, volviendo a Willy Colón es una gran influencia. Si tal lo es porque se está mencionando, lo mencionan mucho. Los solos que hace Willy Colón, aunque él no sabía de armonía, los hacía perfecto, las disonancias y todo lo demás. Un gran productor y una persona muy importante en la música latina a nivel mundial, en todo el mundo entero, y ha creado muchos cantantes. ¡Que viva Willy Colón! Buenas noches, jóvenes y jóvenes con juventud acumulada. Mi nombre es Toñito Vázquez, hermano de mi querido hermano Víctor. Willy Colón, la experiencia mía fue, cuando yo era conguero, escuchaba a Willy Colón, qué sé yo, chichija, todavía no empezaba a tocar trombón. Cuando empiezo a tocar trombón y llego a la escuela, todo el mundo criticaba a Willy Colón por su sonido, por su cuestión estridente, porque eran demasiado puristas, considero yo, en aquel momento los muchachos. Pero no se daban cuenta de lo que estaba haciendo. Un sonido único, de corazón. Él estaba tocando como era Nueva York, una estática, el tren te corre, si no te mueves te mata, te arropa. Y él transmitió ese sentimiento a la música. Eran 2 trombones. Criticaban que si la armonía, él tocaba unas notas así, nadie hacía eso. Él lo hacía y sonaban. Y se oían como 4. No era que estaban desafinados, era que por la cuestión armónica se veían más grandes. Era el tembillo. Y entonces, pues, es un genio, brother. Para mí es un genio. Humildemente. Para mí es el reflejo de la ciudad, el reflejo de una época, de lo que pasaba en Nueva York, específicamente en el Bronx, los 70. Era un poquito, estaba bastante denso eso allí, y eso era lo que pasaba con Willy Colón, entiendo yo, y para mí es a nivel visionario el mejor productor de salsa que ha existido, para mí. No, además, Willy Colón venía también de la tradición que inicia Mon Rivera. De Mon Rivera, claro. Mon Rivera. Pero vamos a hacer 2 preguntas para no dejar a los compañeros que habían pedido oportunidad y al compañero aquí, y luego hago un pequeño resumen y tocan las 2 piezas que faltan y ya no molesto más. Buenas noches, maestros. Yo veo 9 trombones frente a mí. ¿Hay alguna diferencia en esos trombones? Llegó mi turno. Buenas noches, gracias a todos por estar aquí. Cristian Hernández de Sidra, Puerto Rico.
Soy el que rompe el corillo porque no soy trombonista, soy bombardinista, pero el trombón es que me da el pan a mi casa, ¿verdad? El que me da de comer. Excelente pregunta. Hay diferentes trombones, tamaños, el caballero está allí, diferentes tamaños, modelos, estilos. El año de construcción del instrumento tiene mucho que ver en el grosor del metal, la pureza y la manera en que se construían también. Tenemos trombones pequeños, como el que usa Alejandro, el que usa Eliud. Este es un trombón bastante pequeño. Ya el trombón que usa César, que uso yo y que usa Mariana, es un trombón 42, un trombón bastante grande, que el que le sigue es el trombón bajo, que es el otro familiar más grave del trombón. Así que sí, crea diferente sonoridad. Obviamente los trombones 42, que es el que usa Mariana, César y yo, tienen más profundidad, más resonancia de armónicos graves. Explícalo el transpositor, por favor. Sí. Nuestros trombones tienen esto, el transpositor, o en inglés se lo conoce como trigger. Esto nos ayuda a tocar otras posiciones más graves. El trombón bajo, si hubiera un trombonista bajo aquí, pues tuviera uno y otro trigger más, otro transpositor más, que ayuda a hacer posiciones más graves todavía. Así que esa es la diferencia. Eso es de los trombones. El mundo de las boquillas es otro mundo aparte. Hay boquillas profundas. Esto es como comprarse un zapato, ¿verdad? Ahí es small, medium, large. La profundidad te ayuda a tocar más notas graves. Si es una boquilla más llanita o más pequeña, te ayuda a tocar registros más agudos. Bueno, una infinidad. Así que depende del instrumentista, depende del equipo que va a estar utilizando, y también muchos músicos utilizan diferentes equipos para el estilo de música que van a estar tocando. Quisiera hacer una presentación. Él me va a odiar por hacer esto, pero quisiera presentar al maestro Alfredo Torres, quien es trombonista y educador. Alfredo Torres. No crea que se me había olvidado. No se de Orocovis, Puerto Rico. Alfredo, por fin me vengué porque él siempre me hace esta broma de que me presenta los shows que yo voy a verlo, así que por fin, payback. Harold, aquí falta alguien de hablar y va a decirle una palabra, por favor. César Ayala, porque... Abundando lo que dice Cristian, que también está el trombón alto, está el soprano también, soprano, y entonces también contralto, que esos son otros trombones que son más de registro agudo. Incluso está el contrabajo también. Contrabajo. Y ahí el trombón soprano, básicamente es lo que le llaman la trompeta de vara, slide trumpet. ¿Alguien más quería decir? Pregúntale. Saludos a todos y buenas noches. Yo soy un amante del trombón y los he visto a todos y he compartido con algunos de ustedes también, porque me parece que el trombón tiene una particularidad que otros vientos no tienen, y sin menospreciar lo que el trabajo que hace otros vientos, me parece que el trombón tiene una particularidad que otros vientos no tienen. Me gustaría, sin embargo, el trombón es como este instrumento que tú no te das cuenta que está ahí hasta que no hay ningún trombón, entonces tú dices, hay algo en la música que no está. Es como el bajo, que tú estás escuchando todo, pero si el bajo no está, como que no te enteras. Entonces, mi pregunta específica, en la música popular sobre todo, cuando tienen que tocar al lado de los otros dos instrumentos, la trompeta y los saxofones, que son los más generales, ¿cuál es el mayor reto que tiene el trombón dentro de una sección más amplia de diferentes vientos? El trombón es la voz del varón, en realidad. Nosotros tocamos en los registros en que hablamos. Hay algunos que suben un poco más, algunos que bajan un poco más. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo que en los coros vocales. O sea, la voz del tenor y el bajo, en este caso, pues somos los trombones, y es el instrumento que empasta una sección con la otra. Muchas veces el primer trombón está tocando las mismas notas del primer alto, y entonces crea eso un sonido que une las dos secciones, pero
Pues como tú sabes, antes las orquestas eran trompetas y saxofones, pero en la música americana se usaban los 4 trombones. Cuando los trombones llegaron a la música popular puertorriqueña, se quedaron con el canto y los saxofones desaparecieron. Bueno, hay una parte también importante y es, hablando técnicamente, luchar con la diferencia de la vara, con cómo frasear o cómo básicamente expresar como la diferencia de los pistones, que es obviamente otra acción y otro sonido, otra sonoridad a la vara. Entonces, pues, buscarle esa fusión toma mucho tiempo porque nosotros no tenemos pistones, solamente nos encargamos de la boca, de la lengua y la vara, la cual básicamente también nos ayuda para la cuestión de la afinación porque tenemos ahí un poquito y no tenemos traste, exacto. Y esa parte, técnicamente, pues, es una de las partes que es más retante para tocar. Toño, ¿iba a decir algo? Y otro aspecto, el trombón, por ejemplo, estamos tocando con trompeta, con saxofones, hacemos 3 trabajos, en realidad, o 4. Uno, a veces estamos tocando con las trompetas, hay que integrarse a ese tipo que están haciendo ellos. A veces estamos con los saxofones solos, a veces estamos con los 2. Y entonces, de momento, estamos solos. Hay que cambiar el chip y programarse según lo que vayas a hacer. Integrarse a la cuestión no puede sonar como si fuera por tu cuenta tuya. Cuando estás tú solo, pues, hacer cualquier disparate, pero que salga bien. Entonces, es importante no dañar el colectivo, claro. Y aparte pues, de que hay un instrumento de brass que más se asemeja a la voz humana. Eso está establecido. Disculpen, dije que era la última, pero hay una compañera que estaba hace rato levantando la mano y no la había visto. Por mera curiosidad, ¿alguno conoce a Juan Pablo Torres y algo nuevo y lo usa de referente? Sí, ok. ¿Y qué opinan de él y su trabajo? Porque uno tiende a escuchar mucho de Willy Colón en la salsa, pero dentro de otros géneros que estaban pasando en la época, el groove y el funk, me parece que él sentó un buen precedente ahí. Sí, lo que pasó fue con Juan Pablo, que básicamente salió más tarde acá. Nosotros, ¿verdad? Rafi, estuvimos hablando de que se puso mucho tiempo después de él ya haber tocado tanto. Entonces, pues, por ejemplo, tuvimos la oportunidad y los muchachos de tocar con lo que se llamó un gran junte que hizo el distinguido Fran Ferrer, que se llamaba La Descarga Boricua, en donde vino Juan Pablo con un grupo de cubanos, me acuerdo, ¿verdad? Que alternamos allá en el Tito Puente. Y pues ya ya era una persona ya que había hecho muchísimo, pero no había sido tan expuesto. Fíjate, hubo una época donde estaba Generoso tocaba con la orquesta de Benny Moré, y por el hecho de que era música, será obviamente más bailable, a lo mejor como le podemos decir ahora mainstream, pues se conoció bastante. Juan Pablo llega luego y como que realmente no tuvo tanta exposición para nosotros en aquel momento. Claro, los que somos trombonistas lo admiramos por su técnica, por su gran musicalidad y por su gran persona que fue, que en paz descanse. Juan Pablo Torres era un excelente guitarrista. Cuando no tocaba trombón, tocaba en tríos en Cuba, que él me lo dijo, yo tuve el honor de conocerlo. Y la técnica y el conocimiento armónico que tenía en la guitarra la pasaba al trombón de vara. Y él jugaba de una manera y tocaba de una manera que los movimientos armónicos de la guitarra, él los pasaba de una forma y los logró conseguir que fuera así. O sea, por eso improvisaba y sabía dónde estaba parado. Así mismo lo hace José Berrío Raimundí, trombonista, que en la actualidad vive fuera de Puerto Rico. Esa fue la ventaja del gran Juan Pablo Torres, que se nos fue joven. De Juan Pablo Torres fueron tantos, hizo muchos discos. José Raimundí. Sí, al igual que mi compadre, el señor Jorge Díaz, que no se encuentra con nosotros, pero es otro de estas personas que son
completamente fuera de este mundo, sumamente capaz y sumamente muy completo en su instrumento. También toca guitarra, por cierto. Bueno, esta va a ser mi última intervención, que los compañeros van a tocar 2 piezas más y es mejor que nos vayamos con el sabor en los oídos, en el cuerpo y en la boca de su música y no de mi voz. Se sufre pero se goza cuando antes de empezar yo estoy tan nervioso que casi no quiero ni empezar la actividad, pero realmente la he pasado muy bien y espero que ustedes también la hayan pasado excelente, que hayamos aprendido mucho. En el caso mío no conocía muchas cosas del trombón más allá de lo básico que conoce casi todo el mundo, así que ha sido un banquete para mí también aprender sobre lo que han hecho los compañeros y vamos a darle un gran aplauso y un aplauso a ustedes también. Muchas gracias. Muy bien, este tema es un tema muy importante dentro de lo que fue el jazz, el principio del jazz. Incluso podemos decir que este es el precursor del jazz, Latin jazz conocido ahora. El señor Juan Tisol era trombonista puertorriqueño de Vega Alta, ¿verdad? Vega Alta, sí. Y tocaba trombón de pistones. Era un gran intérprete. No era más improvisador, pero era un gran intérprete. Y fue la mano derecha del señor Duke Ellington. Para aquellos tiempos, los créditos de las canciones se le daban al director del grupo. Y este tema puede salir por ahí como crédito de Duke Ellington, pero se llama Caravan, es del señor Juan Tisol. Y es el principio también de lo que se llama el concepto de la música modal, debido al poco a la... ¿Estamos bien ahí? Debido a la progresión armónica que es bastante estática y para aquellos tiempos eso no existía todavía. Aparte de que le llamaban el dueño de la exótica porque trajo sonidos como en este que vamos a escuchar, que es un poquito arábico. Así que en arreglo del señor Luis Marín vamos a hacer esta interpretación. Maestro, márquelo usted.
Gracias. Nos vamos con bomba, nos vamos con bomba. Vamos a bailar, se pueden parar, por favor, bailen. A la Bernegué de Modesto Cepeda.
Ahora te terminamos. Gracias a todos por estar aquí. También queremos resaltar a todos esos grandes trombonistas, incluyendo uno que está por ahí con un trombón, el señor Jorge Rolón, se encuentra por ahí. Y a todos estos grandes trombonistas, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Un aplauso a todos ellos y a los que no están con nosotros también. Para que entonces, hasta cierto, otra de las cosas era que básicamente pues aportar un poquito y que a lo mejor entendieran un poquito de lo, más allá de lo que sabemos, de lo que vemos por las tarimas, ¿verdad? De lo que es nuestro instrumento y lo respetado para nosotros y lo importante para nosotros que es hacer música responsable y hacer patria con el trombón. Que tengan buenas noches. Muchas gracias a todos por haber acompañado en la noche de hoy. Para aquellos que se quedan con ganas de más, que sepan que mañana tenemos salsa en vivo con los realengos a partir de las 8 de la noche. Y el domingo tenemos un nuevo ciclo que hemos denominado Jazz Dominical, que es un ciclo de jazz. Comienza a las 4 de la tarde, también aquí en este espacio. Así que para que tengan más información, nos pueden buscar en las redes como El Bastión. En nuestra página web es elbastion.org. Y nuevamente, gracias. Esperamos que la hayan pasado muy bien y nos vemos en la próxima. Gracias.